Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Giselle Giraldo Mendoza, estudiante del pregrado en Nutrición y Dietética a la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Este módulo, esta guía es la de Evolución de la Hacienda Colonial 2 del curso Política y Sociedad en Cali y el Valle del Cauca. Entonces, como introducción, en este video vamos a explicar los hechos sociales, económicos y políticos que en principio obstaculizaron el posicionamiento de la empresa agroindustrial de la caña, jalonada por Santiago Eder. De igual manera, los hechos sociales, económicos y políticos que posteriormente obstaculizaron o facilitaron la formación de un sector de la clase social, la burguesía azucarera, en el Valle del Cauca. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los hechos que obstaculizaron el surgimiento de una empresa agroindustrial. Y empezamos con los sociales. En un principio, algo que le afectó muchísimo a Santiago Eder fue la infraestructura de transporte tan precaria que había en el país y que podemos decir que todavía hay en el país. Pero resulta que en la época él no tenía cómo transportar primero las máquinas que compraba, cómo las traía del exterior a Colombia, segundo, cómo llevar su producto al exterior y tercero, cómo mover el producto a nivel nacional, porque no habían vías, las vías férreas eran, bueno, en un principio no existían, luego de que existieron, eran precarias y no cubrían todas las rutas. Y el segundo hecho en la parte social que afectó muchísimo el surgimiento de la empresa agroindustrial es el rechazo de diferentes sectores de la sociedad hacia Santiago Eder. ¿Por qué? Pues porque los otros cultivadores, los otros empresarios, obviamente tenían sus propios intereses. Y al ver que Santiago Eder estaba abarcando tanto, estaba acumulando tanto capital, pues le cogieron esa tirria que nunca falta y empezaron a hacerle la guerra. Entonces este fue otro factor que lo obstaculizó muchísimo y que retrasó mucho el proceso y el avance hacia una empresa agroindustrial. Por otro lado están los políticos. Y primero y antes que nada fue una ausencia de figura estatal autoritaria. Vuelvo y digo, no estamos muy lejos de lo que pasa actualmente en el país. En pleno 2021 sigue faltando una figura estatal autoritaria. Aunque tenemos un presidente, gobernadores y alcaldes, el país sigue siendo falto de esa autoridad, de esa voz a la que todos le obedezcan. Y en la época de Santiago Eder pasaba exactamente lo mismo. Por otro lado, los conflictos como gremio con el Estado. Resulta que el Estado siempre ha querido como ejercer ese control, siempre ha querido tener una ganancia sobre lo que los gremios, sobre lo que los empresarios hacen. Con el gremio azucarero pasaba exactamente lo mismo. Entonces ya no era solamente Santiago Eder como empresario, sino era todo el gremio de los ingenios que peleaba contra el Estado y pues eso obviamente retrasó mucho el proceso. Y por otro lado, los económicos. Y está la imposibilidad de expansión a nivel internacional. Al no haber una buena infraestructura de transporte, pues obviamente él no se podía expandir a nivel internacional y a veces ni siquiera a nivel nacional. Entonces su capital se quedaba en un solo lugar, no se podía mover, no se podía expandir. Y pues eso también fue un gran obstáculo para el surgimiento de una empresa agroindustrial. Por otro lado tenemos los hechos que obstaculizaron ya no el surgimiento de la empresa, sino la formación de la clase social llamada burguesía azucarera. Entonces, en los sociales, primero, ellos tenían constante lucha entre ellos mismos, por lo que mencioné anteriormente. Al unos tener mayor capital que otros, surgir más que otros, pues empezaron a luchar entre ellos mismos. Luego de un tiempo decidieron unirse y entonces vamos a los políticos. En ese tiempo había una política desorganizada. Luego de eso, cuando se crea Azocaña, ellos organizan esa política y nos vamos a los económicos. Y aumenta esa acumulación de capital. En un principio, la acumulación de capital era un obstáculo porque luchaban entre ellos por esa misma acumulación de capital. Entonces acá se sincronizan
estos tres hechos para la no formación de una burguesía azucarera. Y luego de esto se forma la burguesía azucarera. Entonces, en lo social tenemos que vivían en áreas restringidas, o sea, vivían ellos juntos. Yo me imagino, no sé, un condominio en donde en tal casa vive la familia de él, en tal casa vive la familia Caicedo, y así sucesivamente. Entonces vivían en áreas restringidas, por lo tanto, tenían ese contacto con ellos mismos. Entonces viene la parte económica y es esa acumulación de riquezas. Como se casaban entre ellos mismos, pues obviamente se iban acumulando las riquezas. Entonces, si un Eder se casó con una chica Caicedo, pues obviamente se van a sumar esas riquezas y va pues a haber mayor acumulación de capital. Por otro lado, los partidos políticos también hacían parte ya de este sector de la sociedad. Entonces se fueron consolidando a favor de ellos. Y por último, inversiones entre ellos mismos. Como invertían entre ellos mismos, pues obviamente el capital era para ellos y entre ellos. Y como se daban estas relaciones interpersonales entre ellos mismos, pues obviamente iba a seguir creciendo el capital de ellos y no se iba a ir para otro lado, de pronto para un empresario pequeño, para un artesano en la época. Por último, tenemos la reflexión propia. Y es que Eder y los demás empresarios de la época hicieron esfuerzos múltiples para el surgimiento de la empresa agroindustrial en Colombia. Es decir, ellos de una manera u otra la tuvieron bien difícil para que surgiera la empresa agroindustrial en Colombia. Sin embargo, después de tanta lucha lo lograron. Pues desde mi percepción, las clases económicas como la burguesía que surgieron en ese momento han ido evolucionando, simplemente han ido cambiando de nombre y pues en este momento se siguen manteniendo y siguen teniendo esos privilegios en la actualidad, dejando de lado de pronto al resto del pueblo, al resto de personas, a los empleados de ellos, y pues obviamente eso causa grandes desbalances, de pronto grandes brechas entre ellos y el pueblo. Tenemos la biografía, utilizamos el artículo de Charles Collins, que fue pues dado por la docente.